Amigos, buenas noches, bienvenidos a La Pelotera. La Pelotera del día de hoy definitivamente tiene ribetes eclesiásticos, ribetes religiosos. Esto para referirme a lo que ha estado ocupando la atención del país en el día de hoy. ¿Cuál es la nota hecha llegar por la Secretaría de Estado del Vaticano al gobierno colombiano y a la FAREP, declinando la invitación que les hiciera para formar parte del comité seleccionador de los magistrados que van a conformar las salas y el tribunal especial para el juzgamiento de aquellas personas que se acojan al proceso y que deban rendir cuentas respecto de indultos, amnistías o juzgamiento por delitos atroces o delitos de lesa humanidad, y en todo caso para definir responsabilidades individuales, culpabilidades, penas, objeciones, eh, perdón y resarcimiento a las víctimas, etc. El Papa, hay que decirlo, ha tomado una decisión que yo entiendo a partir de mi experiencia personal. Debo decirlo, pasé la mayor parte de mi adolescencia y de mi juventud siendo parte de las organizaciones eclesiásticas, unas como seminarista, en otras etapas como profesor de catequesis o de religión, y muy cercano al clero. Unas veces, puedo decirlo, mis compañeros de promoción fueron obispos de la Iglesia Católica. Algunos de ellos entraron en crisis personal, están por allá en Europa en un seminario de silencio reflexionando. Otros han sido muy activos en esto de la actividad propia misionera de la iglesia, están en plan de jubilación ya. Otros fueron mis alumnos, y la gente joven sí no tiene ni idea de quién he sido yo. Pero bueno, ese no es el caso. Esta experiencia de vida me permite de alguna manera entender la decisión que ha tomado hoy la Iglesia Católica. Es una organización universal que tiene uno de los equipos de diplomáticos más profesionales y más, diría yo, cautos en el manejo de los problemas del mundo. Y en esto no son dados a meterse en peloteras donde les vaya a ir mal. En español, el mensaje entregado por su santidad dice más o menos lo siguiente: me alegro mucho que ustedes se estén poniendo de acuerdo, me encanta, me fascina que le estén buscando una salida a sus problemas, pero esto que me están pidiendo es más del resorte de otros que de la misión de la iglesia. Voy a poner un ejemplo. En estos viajes que uno tiene, me tocó vivir de cerca el proceso de apertura del gobierno cubano comunista hacia lo que se ha dado en llamar el reconocimiento y el respeto de las confesiones y de las iglesias en la isla. En ese escenario, un sacerdote ya mayorcito se había declarado abiertamente en contra del régimen, y todos los domingos y cada vez que tenía la oportunidad, la prédica era una crítica a las decisiones del gobierno, a las circunstancias de la gente, al sufrimiento al que estaban padeciendo los pobres, etcétera, etcétera. Una de las observaciones que le hacían sus compañeros y algunas personas que teníamos algún nivel de poder conversar este tipo de temas, le insistíamos mucho, sobre todo a partir de la experiencia colombiana, de la inconveniencia de ese tipo de actuaciones en esa circunstancia tan sensible desde el punto de vista político. Sin embargo, podía más sus convicciones que la prudencia que le indicaba que su actuación era políticamente incorrecta. Políticamente incorrecta es un tema distinto al tema de la fe o al tema, llamémoslo así, de la denuncia profética como carisma o como ministerio. Pero desde el punto de vista político era incorrecto. Se le anunció lo que le podía pasar, y efectivamente a los pocos meses el obispo bien primado lo llamó y le dijo: venga acá, padre. Lo llevó al seminario en La Habana, le dijo: usted se me queda aquí durante 4 años, tiene un voto de silencio, y además de eso, dedíquese a escribir
sobre lo que usted le dé la gana, pero me reporta periódicamente lo que haya avanzando. No sé si finalmente este amigo decidió hacer lo que había dicho que iba a hacer, que era pedir su reducción al Estado laical y migrar a Estados Unidos, o si permanece todavía. Pero de todas maneras fue reemplazado por un muchacho, pelado como de 29 años en aquel momento. Por estas cosas que a veces uno no sabe por qué, pero ocurre. Un día visitándolo, en las previas de la visita del actual Papa a la isla, me abordó y me dijo, ¿usted qué opina? En aquel momento, los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, lo presionaban en el sentido de que asumiera la defensa de las políticas del régimen. Y los que venían trabajando con el anterior párroco, como expresión de la disidencia, también le exigían que continuara la línea del anterior prelado. Uno lo que se atrevió a decirle fue, mire, las comunidades eclesiásticas, las comunidades parroquiales, son el lugar de encuentro de quienes unidos por una misma fe, sin embargo son diversos, son distintos en el mundo de la economía, en el mundo de la política, en el mundo de la cultura, en el mundo de las aficiones o en el mundo de las decisiones filosóficas o de las expresiones de género. Son distintos allá, pero dentro de la comunidad parroquial tienen que encontrarse a través de la fe común. La parroquia, los salones de la parroquia, las organizaciones parroquiales deben funcionar en términos de esa convivencia respetuosa y amorosa dentro de la fe, y no pueden ser el ring de boxeo donde unos y otros, con el argumento de la palabra o de la fe, entran en confrontación. El Papa, al tomar esta decisión para el caso colombiano, lo que está diciéndonos es eso. Las circunstancias de la polarización política no hacen conveniente que la Iglesia aparezca ejerciendo una función de mediación o de apoyo que pueda ser interpretado como tomar partido en favor de los unos o de los otros. Lógicamente no faltarán los miembros del centro democrático que ya deben estar tirando campanas al vuelo, voladores, quemando castillos, haciendo rogativas con la estampa de San, ¿cómo es que llama el señor? San Uribio, que tiene ahora la iconografía del Sagrado Corazón, prendiéndole velas y poniéndole flores. No dudo que deban estar en ese plan, anunciando, bendito el Papa, que no se metió en esta vagabundería en el gobierno de Santos, o los otros pasando el golpe que les significa haber querido contar con ese escenario ambiguo en donde podían también explotar políticamente la cercanía de su santidad a este escenario tan sensible como es el escenario de la justicia transicional, donde es muy difícil dejar contentos a todos. Pero por otro lado, también la decisión del Vaticano hay que mirarla en la finura de ese equipo diplomático envidiable de los más profesionales del mundo. Y es el haberle lanzado a la comunidad europea un mensaje diciéndole, ¿sabe qué? Eso que están pidiendo los colombianos es más del resorte de ustedes, que están en ese espacio laico de la defensa de los derechos humanos. Este problema de los colombianos es un problema que, si se resuelve, beneficia más a Europa que a cualquier otro conjunto de países. Y en consecuencia, esto tiene que ser abordado no por un Estado como el Vaticano, sino por el conjunto de los Estados de la Unión Europea. Y le ha lanzado el balón a ese escenario para ver si los colombianos entendemos el mensaje y damos gracias porque en su sabiduría el Papa nos ha indicado un camino, y es que tenemos que entendernos desde la fe, pero también podemos mantener las divergencias desde lo político, pero que indudablemente tenemos la obligación también de buscar el avenimiento, porque esa es la razón de nuestra fe cristiana. He visto algunos memes que están poniendo a circular otras confesiones religiosas cristianas, no los entiendo, por Dios, en donde aparece
el anterior Papa Juan Pablo II, visitando a Mehmet Ali Aka, que lo trató de matar, y ponen un titular que dice: el Papa lo perdonó, pero no lo sacó de la cárcel. Eso con un evidente propósito, y es el de argumentar en favor de una noción distinta de justicia transicional, pero indudablemente invadiendo una esfera en donde todos debiéramos encontrarnos, que son los valores y las creencias religiosas. Pero así somos los colombianos, hasta guerras santas hemos hecho con el liderazgo de Monseñor Willes, contra los liberales, contra los protestantes, contra todo lo que no fuera él y su particular manera de entender la religión. Bueno, no es más, tampoco es menos. Vamos a seguir hablando de este tema tan delicado, pero también con la esperanza de poder seguir trabajando para ustedes y pidiéndoles, denle un like a este video, hágalo circular entre sus redes sociales y suscríbase a nuestro canal. Chao, seguimos viéndonos.